El 15 de diciembre de 2022, el Parlamento Europeo votó a favor de reconocer la hambruna de Ucrania de los años 30, conocida como Holodomor, como un genocidio deliberado por parte de la Rusia soviética. Durante décadas, no se habló sobre una de las peores catástrofes humanitarias del siglo XX. Millones de personas murieron de hambre entre 1932 y 1934 en la Unión Soviética. Entre ellos, unos cuantos millones en Ucrania, que ya entonces era considerada el granero de Europa. El término Holodomor, que significa matar de hambre en ucraniano, puede verse como la culminación de un asalto del Partido Comunista y el Estado soviético a los campesinos ucranianos que se resistieron a las políticas soviéticas. Entre 1917 y 1921, Ucrania se convirtió brevemente en un país independiente y luchó para mantener su independencia antes de sucumbir al Ejército Rojo y ser incorporada a la Unión Soviética. En 1920, las autoridades centrales soviéticas, buscando el apoyo de la población, permitieron cierta autonomía cultural a través de la política conocida como indigenización. A finales de la década de 1920, el líder soviético José Stalin decidió restringir la autonomía cultural de Ucrania, lanzando la intimidación, el arresto, el encarcelamiento y la ejecución de miles de intelectuales ucranianos, líderes religiosos, así como funcionarios del Partido Comunista que habían apoyado la distinción de Ucrania. A finales de 1927 estalló la llamada crisis de las cosechas, cuando se produjo una caída en las entregas de los productos agrícolas a los organismos del Estado y se agravó en 1928, cuando los campesinos solo pudieron entregar 4,8 millones de toneladas en lugar de los 6,8 millones del año anterior. Como respuesta a aquella crisis, la Unión Soviética puso en marcha un plan quinquenal encaminado a desarrollar un ambicioso proyecto económico, además de proceder a la modernización de la industria pesada en todo el país. Por otro lado, Stalin ordenó la colectivización de la agricultura. La mayoría de los ucranianos, que eran agricultores a pequeña escala o de subsistencia, se resistieron. A partir de 1930, el Estado comenzó a requisar de forma abusiva el grano y el trigo ucraniano. Además, confiscó la propiedad de los agricultores independientes y los obligó a trabajar en granjas colectivas gubernamentales. Los agricultores más prósperos y los que se resistieron a la colectivización fueron calificados como kulaks y declarados enemigos del Estado que merecían ser eliminados como clase. Miles de personas fueron expulsadas de sus hogares y deportadas. En 1932, el Partido Comunista estableció cuotas increíblemente altas para la cantidad de aldeas ucranianas de grano que debían contribuir al Estado soviético. Cuando las aldeas no pudieron cumplir con las cuotas, las autoridades intensificaron la campaña de requisa. Temeroso de una contrarrevolución y sabiendo la hambruna que sufría el país, Stalin tomó la decisión de endurecer las condiciones en Ucrania, bloqueando las fronteras para que la gente no pudiera salir y creando unas brigadas que iban de casa en casa, confiscando la comida de los campesinos. En apenas unos meses, a comienzos de la primavera de 1932, los ucranianos empezaron a morir de hambre. El 7 de agosto de 1932 se aprobó la Ley de las Espigas, que establecía castigos para todos aquellos que estuviesen en contra de la confiscación y sobre todo para todos los campesinos que se atreviesen a robar grano. Pese a las terribles condiciones en Ucrania, las autoridades centrales ordenaron a los funcionarios locales que saquearan aún más de las aldeas. Millones se murieron de hambre mientras la URSS vendía cultivos ucranianos en el extranjero. El programa diseñado por el Estado soviético tenía una doble finalidad. Por una parte, pretendía eliminar físicamente a los campesinos que se resistían a las colectivizaciones forzosas de sus tierras, y por otra, reprimir cualquier síntoma de rebrote del nacionalismo ucraniano que se definía como proeuropeo y anti-Moscú. El Holodomor fue silenciada en muchos países gracias al eficiente aparato de propaganda de la Internacional Comunista. El resultado de la gran hambruna fue que alrededor de 7 millones de personas murieron de inanición, y hasta un total de 40 millones de personas en toda la Unión Soviética se vieron afectadas por la hambruna. El genocidio es definido en términos jurídicos como un acto perpetrado con la intención de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial o religioso, ya sea cometido en tiempos de paz o de guerra. Se considera un delito de derecho internacional en la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio de 1948 y en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional de 1998.
En 2006, el Parlamento de Ucrania reconoció como genocidio la muerte de millones de campesinos ucranianos durante la colectivización forzosa en los años 30 del siglo XX. Algunos países también lo han reconocido, como Alemania, Estados Unidos, en el Senado, Canadá, Polonia, Estonia, Letonia y Lituania. Rusia no considera el Holodomor un genocidio, porque la gente no falleció por el hecho de ser ucraniana, sino por ser víctimas de las duras imposiciones económicas que sufrieron, como el resto de los soviéticos. En Ucrania se recuerda oficialmente este luctuoso hecho a través del Día en Memoria de las Víctimas del Holodomor, el cuarto sábado del mes de noviembre. En el entramado urbano de Kiev se han levantado monumentos en memoria de las víctimas, como la estatua que representa a una niña, situada frente al Museo Nacional del Holodomor Memorial, que en días de recuerdo recibe flores, velas y espigas. La vertiginosa modernización emprendida en la URSS fue una imposición para los soviéticos que generó resentimiento hacia Moscú por parte de los ucranianos.